Hola héroes, sean bienvenidos a este nuevo vídeo informativo sobre el próximo juegazo de Ironhide llamado John World. Así que antes de comenzar quiero pedirte que te suscribas para que así puedas estar al tanto de las últimas noticias relacionadas a los videojuegos de Ironhide. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Hace unos días, la cuenta oficial de Ironhide anunció mediante un teaser que algo nuevo estaba por llegar. Los fans, me incluyo, quedamos muy intrigados por saber si este videojuego guardaba alguna relación con los Kingdom Rush ya lanzados o era la continuación de Iron Marines. Pero fue hasta los días posteriores en que Ironhide se animaría a mostrarnos el tráiler oficial de su nuevo videojuego, llamado John World, en el cual se nos presenta una cinemática con su respectivo gameplay. Pues bien, durante el minuto y medio que duró el tráiler, pudimos observar de que este título será un Tower Defense muy al estilo de Kingdom Rush, con historia, mecánicas y más novedades para darle un aire renovado que lo diferencie solo un poco de los anteriores títulos de Ironhide. Sobre el estilo artístico se puede decir, al igual que Legends of Kingdom Rush, que a muchos les puede desagradar como también fascinar. Permítame decirles como dato que estos cambios desde mi punto de vista iniciaron con Iron Marines y no con Kingdom Rush Vengeance. En algún video futuro explicaré detalles sobre este asunto. Sigamos. Una de las novedades que se pudieron ver en el tráiler fue que se podrá realizar mejores estrategias mediante el sistema de mazos, con las cartas de las unidades que vayamos desbloqueando, según el avance de cada uno de nosotros. Además, las cartas de las unidades que consigamos podrán ser mejoradas mediante el sistema de recolección muy al estilo de los ya conocidos Clash Royale y Brawl Stars, lo cual lo hará de cierta manera mucho más divertido y eso se agradece. Algo que pude notar en el tráiler, al igual que alguno de ustedes, fue esta pequeña barra amarilla, que parece ser de las clásicas barras de energía que se llenan con el pasar de los minutos u horas, para poder seguir jugando, claro está. Bueno, solo espero que no sea lo que estoy diciendo, ya que puede haber personas que les disguste este sistema de juego. Quiero mencionar también que durante el tráiler no se mostró si aún se mantendrá la colección de logros, ya que a mi parecer es muy importante porque da más rejugabilidad al juego, además de haberse convertido ya en una tradición de anteriores entregas. Pues bien, cuando estaba cerca de finalizar el tráiler se revela un posible jefe final con su ejército militarizado, observando a través de una pantalla al quizás protagonista de la historia, y es así como concluyó el tráiler de John World, lleno de grandes y pequeñas sorpresas que nos esperan. Ahora que terminamos de analizar el tráiler, pasaré a compartir toda la información oficial de Ironhide que ustedes deben saber acerca de John World. Debo decirles primero que nada que este nuevo juego o nueva IP, como ustedes gusten llamarle, estará en lanzamiento suave para dispositivos Android y en un futuro quizás llegue también para dispositivos Apple. Pero bueno, luego de un poco más de 3 años, Ironhide nos trae un nuevo título para todos nosotros y esperemos que no sea el único, ya que aún existen grandes posibilidades de que Legends of Kingdom Rush también llegue a nuestros dispositivos móviles Android. Además de una nueva actualización para Kingdom Rush Vengeance, que culminaría con una nueva campaña de 3 nuevos niveles, como también la integración a los 2 últimos héroes premium que siguen ausentes, pero bueno. Sobre lanzamiento suave, esto significa en otras palabras que el juego saldrá solo en determinados países, durante un corto periodo. Tales países son Uruguay, que es el país origen de la desarrolladora, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. Esto quiere decir que muy pronto, en días o quizás semanas, el juego ya esté disponible y si alguno de ustedes tiene dudas, ya pueden encontrar el juego en la Play Store y preregistrarse, solo si pertenecen a los países ya mencionados, y si no es así, pueden encontrarlo en Chrome, pero te dirá que el artículo aún no está disponible en tu país. Pero tranquilo, ya que el lanzamiento completo será a fines de 2021 o a inicios del 2022. Bien, sigamos.
John World será un juego completamente gratuito, pero que seguramente incluirá contenido adicional de pago. De eso no hay dudas. La premisa del juego consiste en una lucha épica de facciones en la cual nosotros lideraremos a los valientes carroñeros en una campaña para salvar a su gente a través de un desierto inhóspito y un pantano lleno de desechos tóxicos para vencer al régimen tiránico de este mundo devastado, como las bestias mutantes, los despreciables bandidos y los despiadados soldados de la Orden. Bien, ahora pasaremos a detallar las características de este nuevo título. Podremos reunir y mejorar hasta 11 torres con distintas habilidades tales como francotiradores, lanzallamas e incluso un extraño que transforma a los enemigos en pequeñas ovejas. También tendremos 40 desafiantes etapas que pondrán a prueba nuestro ingenio luchando en este mundo post-apocalíptico. Se presentan 2 tierras peligrosas con sus respectivos niveles para explorar y conquistar. Y también habrán desafíos, misiones diarias y muchas sorpresas que nos esperan. Pues bien gente, en conclusión podemos decir que Ironhide ha tomado una ruta alterna de los Tower Defense que nos tienen acostumbrados. Esperemos que este nuevo título le vaya muy bien como a sus anteriores entregas. Pues bien, antes de despedirme quiero enviar saludos a Ali Schubert y también a Linz Gamer. Esta ha sido toda la información que he podido conseguir. Espero que haya servido para solucionar sus dudas acerca del juego, y si no es así, te invito a dejarme tus preguntas en la caja de comentarios. Mi nombre es Owen Ayato, y los estaré esperando en el siguiente video. Nos vemos.